Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. El título para la meditación de esta tarde, hermanos: bajo fuego del enemigo. Bajo fuego del enemigo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una vez más, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vengamos en palabras de oración. Bendito Dios y Padre, gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos regalaste de poder glorificarte, de poder exaltarte y bendecir tu nombre, Señor, a través de las alabanzas. Señor, te suplicamos que nos hables a nuestras vidas en este momento, mi Dios. En lo personal, Señor, que me uses como instrumento en tus manos. Te ruego, Señor, que perdones mis faltas, que perdones mis pecados, Señor, y pueda ser utilizado, Señor, en esta hora como tu vocero, para traer, mi Dios, esa palabra que tú quieres que nosotros, como pueblo tuyo, escuchemos. Señor, úsame, te lo suplico, Señor, que sea una palabra bajo la inspiración de tu Espíritu Santo y no, Señor, bajo el conocimiento humano, Señor. Háblanos a cada uno, Señor, en esta tarde, que sea de bendición para nosotros tu palabra y para los hermanos y amigos, Señor, que nos pueden sintonizar a través de las redes sociales. Señor, bendícelos, guárdalos, y que también para ellos, mi Dios, sea de bendición tu palabra. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén y amén. Voy a invitar que tome su asiento, hermano. Bajo fuego del enemigo. Dije bajo fuego del enemigo porque muchas veces se puede estar bajo fuego amigo, ¿verdad? Pero en este caso es bajo fuego del enemigo. Hermanos, por alguna razón el apóstol Pablo comparaba el caminar del cristiano con el andar del soldado. Yo creo que él tenía mucho conocimiento acerca de la vida militar y de la disciplina militar y veía una cierta similitud entre el andar del cristiano, del verdadero cristiano, y un soldado terrenal. Por eso el versículo que acabamos de leer dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. En la era actual, hermano, dependiendo de la economía de los países, los gobiernos invierten mucho dinero en adquirir las armas más modernas que van siendo creadas. Hay armas de alcance corto, de alcance medio, de alcance largo, y la capacidad destructiva de estas armas dependen del material explosivo que puedan llevar. Puede ser convencional, puede ser bacteriológico, químico o inclusive nuclear. Ahí depende de la capacidad de los países. Hermano, y gastan enormes cantidades de dinero en preparar a sus tropas, a sus ejércitos. Invierten una cantidad bastante grande, quizás, como dicen muchos críticos, una cantidad con la cual se podría satisfacer el hambre del planeta. Pero esta gente no invierte en satisfacer el hambre de toda la gente, sino que en tecnificar sus ejércitos a fin de que en caso de ser atacados por sus adversarios puedan sobrevivir al ataque enemigo y poder contrarrestar de una manera exitosa el contraataque de su enemigo. En caso de que ellos se encuentren bajo fuego de su adversario, que su ejército tenga la capacidad de sobrevivir y de atacar. Ahí gastan el dinero. Y mire, qué gran comparación existe también en el ejército de Cristo. Si usted se considera soldado de Cristo, vamos a ver ciertas comparaciones. Porque así como un ejército terrenal cuando va a atacar al otro tiene armas, también nuestro adversario, que es muy conocido por nosotros, tiene sus armas para atacarnos. Pero nosotros no estamos solos. También tenemos cómo poder defendernos. Hermanos, el estar en guerra no significa
estar en combate. Y estar en combate no significa que todo el tiempo va a estar disparando. De hecho, El Salvador parece que allá por la Segunda Guerra Mundial le declaró la guerra a Alemania, ¿verdad? Y nunca disparó un tiro, ¿verdad? Creo que todavía sigue vigente, según he oído, ¿verdad? Pero dicen que El Salvador también le declaró la guerra a Alemania cuando todos los países occidentales estaban declarando la guerra a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, inclusive El Salvador, ¿verdad? Pero nunca hizo un disparo. Por eso digo, hermanos, estar en guerra no significa que esté en combate. Y estar en combate no significa que todo el tiempo el soldado va a estar disparando. De hecho, nuestra guerra que pasamos duró aproximadamente 12 años, pero no significa que a los 12 años se pasó disparando todo el tiempo. Amén. Y cuando habían combates, algunos duraban sus 8 días. Pero no todo el tiempo se quiere decir que esos 8 días se pasó disparando, todo sobre el ratito del agarrón nada más. Ya de ahí cada quien se quedaba en su puesto, reorganizándose, viendo si habían heridos, cuántos habían sobrado. No todo el tiempo se pasa disparando. Entonces nosotros como soldados de Cristo debemos de entender eso. No todo el tiempo vamos a estar bajo fuego del enemigo, pero eso no es motivo o razón para que nosotros nos confiemos. Vamos a irlo viendo un poquito más adelante. Les dije que las armas con las que nuestro enemigo nos va a atacar no son armas convencionales. Nosotros debemos de tener algo bien claro. Que la iglesia va a estar bajo fuego del enemigo, nuestro Señor Jesús lo advirtió prácticamente en Mateo capítulo 18, versículo 8, cuando dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Yo veo que allí anunciaba una guerra prolongada entre la iglesia y Satanás. Amén. Pero hay una promesa fiel. No iba a ser vencida la iglesia. No íbamos a ser vencidos por nuestro enemigo. Hermanos, si vivimos una constante guerra espiritual contra nuestros adversarios, debemos de tener en claro que estos van a utilizar diferentes armas para dañar, detener la iglesia, enfriar la iglesia, desviarla, contaminarla y van a querer destruirla. Pero eso no va a poder. Pero sí pueden enfriarla, sí pueden desviarla, sí pueden contaminarla, sí pueden dañarla. Y nosotros debemos estar preparados como hijos de Dios para enfrentar ese tipo de soluciones, de problemas, porque no va a venir de manera convencional. Yo quiero que veamos las 10 plagas de Egipto, ya las hemos visto desde diferentes puntos de vista, pero quiero que la veamos desde otro, como un ataque a Egipto, pero no con armas convencionales, sino con armas espirituales. Hermanos, las guerras se pueden luchar en diferentes frentes, en lo físico, en lo psicológico, o sea, en lo emocional y también en lo espiritual, en lo comercial. Pero la iglesia lucha sus batallas en lo físico, en lo psicológico y en lo espiritual. Ahí son los frentes de batalla de nosotros y debemos de estar preparados para eso. Ejemplo de esto, lo vamos a ver allá en las plagas de Egipto. Mire, Dios atacó a Egipto físicamente cuando envió sobre ellos piojos y úlceras. ¿Sabe por qué físicamente? Porque el daño de esta plaga lo sintió su cuerpo. Lo vivieron en carne propia. Los piojos les llevó picazón tremenda y las úlceras las pudieron sentir en sus cuerpos. Era un ataque que ellos lo podían sentir físicamente. A diferencia de un ataque psicológico, cuando viene sobre ellos oscuridad, peste sobre el ganado, las aguas que se convierten en sangre, las ranas que suben y las moscas y las langostas. Esto físicamente no traía ningún daño, pero psicológicamente sí hacía un gran daño para ellos. No sé si me van entendiendo un poquito. Y luego trajo una plaga que atacó la parte física y la parte psicológica de aquel pueblo incrédulo. Cuando envió al ángel de la muerte a destruir al primogénito. Causó dolor físico directo al primogénito que se moría y psicológico y emocional a la familia del primogénito. ¿Tenían defensas? Sí, tenían defensas.
Pero las defensas de ellos no fueron suficientes para poder resistir, porque no estaban luchando con un Dios falso, sino que estaban luchando con un Dios vivo. Mire, en Éxodo capítulo 7, versículo 22 y el 8, capítulo 7, aparecen las únicas dos plagas que los egipcios pudieron responder al fuego que estaban recibiendo. Dice que el primero fue que nuestro Señor le dijo a Aarón que pusiera su vara en el agua y que las aguas se iban a convertir en sangre. Fue el primer ataque que tuvieron. Y vinieron ellos, eso lo podemos hacer nosotros. Y lo hicieron. Luego dice que hicieron subir, le dijo el Señor, que hicieran subir ranas del río de Egipto a la ciudad. Y lo hizo Faraón y Aarón. Y dijeron los egipcios, eso nosotros también lo podemos hacer. En versículos 7:22 y 8:7 lo va a leer usted en su Biblia. Y los hechiceros hicieron lo mismo. Prácticamente estaban parejos. Pero de la tercera plaga en adelante, prácticamente ellos fueron vencidos. Porque el Señor le dijo a Aarón y a Moisés que tomaran polvo en sus manos, que lo lanzaran al aire y que lo convirtieran en piojos. Y ellos reconocieron que eso ellos ya no lo podían hacer. Que estaban enfrentando una batalla desigual. Que estaban enfrentándose contra algo que ellos no iban a poder vencer. Y por último, trajo sobre ellos la plaga final, la que logró la liberación del pueblo, que fue cuando destruyó a los primogénitos. Hermanos, si nosotros lo vemos, causó daño, las 10 plagas en Egipto causaron daño como que si hubiese sufrido un ataque de un ejército terrenal, pero realmente no explotó ninguna bomba, no explotó ningún misil. Fue Dios el que utilizó su poder para dañar al pueblo. ¿Por qué? Porque no creía en él. Era un pueblo idólatra, era un pueblo que adoraba a dioses que no tenían poder, era un pueblo que no quería reconocer que el Dios del cual estaban hablando era un Dios verdadero y que tenía gobierno no solo sobre un pedacito de tierra, sino sobre toda la creación, y que ellos eran parte de la creación de ese Dios. Amén. Vaya, ya vimos cómo Dios lanzó un ataque contra Egipto. Ahora, Satanás busca imitar lo que Dios hace. Satanás busca imitar lo que Dios hace. Y de la misma manera, muchas veces, Satanás ataca a la iglesia con peste, con enfermedades, con dificultades. Mire, le voy a pedir que recuerde un poquito lo que vivió Job. ¿Con qué lo atacó Job? ¿Con qué atacó el diablo a Job? Con una úlcera maligna. Job recibió un ataque en la parte física y en la parte psicológica, y en ambas. En primer lugar, le fue arrebatada sus bienes. A lo mejor no sufría ningún daño físico, pero sí tenía un daño psicológico y emocional. Le fueron arrebatados sus bienes, luego le fue arrebatada toda su familia, a excepción de la esposa. Y por si eso fuera poco, le fue arrebatada su salud. Dice de que las úlceras cubrían su cuerpo desde la planta del pie hasta la coronilla. Y no había alivio, no había medicina. Yo creo que en ese tiempo no había la famosa anestesia con la que ahora hay. Mire, hoy si una persona está padeciendo un dolor insoportable, si es capaz, le inducen al coma mientras el antibiótico hace efecto en su cuerpo. Pero en ese tiempo ese tipo de avance de medicina no existía. Él dice que lo que hacía para sentir alivio era sentarse en ceniza y rascarse con un tiesto, con un pedazo de teja, podemos decirlo. Hermano, estaba Job bajo ataque del enemigo, pero fíjese que estaba resistiendo. Él no se rendía, él no renunciaba a su fe, él no renegaba de Dios. Al contrario, en todo momento
él dio gracias a Dios. Sus enemigos le voltearon la espalda porque todos sus enemigos sacaron un dedo para acusarle y le decían: por tu pecado estás así. Si confesares tu pecado, Dios tuviera misericordia de vos. Si no fueras pecador, Dios temprano se levantaría. Mire, y empezaron a acusarle. Yo no sé aquí cuántos han sido acusados injustamente, y yo sé que internamente no se sienten bien. Cuando alguien nos acusa sin tener razón, ¿verdad que no nos sentimos agradables? Sin embargo, lo pasó Job. Él pasó sufriendo el señalamiento, aparte de la enfermedad física que sentía que tenía, aparte sus amigos, que cuando lo veían en tal situación, le decían: si te arrepintieras, Dios quitará el mal que tenés de ti. ¿Y de qué se iba a arrepentir si él no estaba así por pecado? Si él no estaba así porque había hecho esto, porque había hecho lo otro. No, él estaba en un ataque de Satanás. ¿Cuál era el objetivo del ataque? Que Satanás renunciara a su fe en Dios. Perdón, que Job renunciara a su fe en Dios. Gracias, pastor. Hermanos, nosotros somos soldados de Cristo y debemos de reconocer eso. Nosotros, como hijos de Dios, somos soldados de Cristo y debemos de reconocerlo. Si nosotros no lo reconocemos, lo que va a suceder es que el enemigo nos va a comer fritos. Porque el soldado que no reconoce que está en guerra, sin que se dé cuenta, se lo van a peinar. ¿Ah? El soldado que va marchando en medio de su compañía y va pajareando, es el primero que va a salir volando. Si nosotros verdaderamente entendemos que tenemos un adversario que no duerme ni de día ni de noche, entonces nosotros debemos de estar en vigilancia continua. No descuidarnos ni un momento. Mire, reconozcamos, dice que somos soldados de Cristo. Hermanos, un soldado no rehúye al combate, lo anhela porque su mente y todo su ser está preparado para ese momento. Nosotros como cristianos muchas veces creemos que no nos tienen que venir penas ni aflicciones. Nosotros creemos que por el hecho de ser hijos de Dios, los problemas y las aflicciones no forman parte de nosotros, y en otras ocasiones nos han enseñado de que si estamos en problemas es porque estamos en pecado. Muchas veces nos han dicho de que si tenemos enfermedades, que si tenemos angustia, que si tenemos tribulaciones, es porque estamos en pecado. Algunas veces puede ser cierto, pero no siempre es así. El ejemplo de Job que acabamos de ver, él no estaba en pecado. Él estaba pasando por un examen, él estaba pasando por una prueba. Él necesitaba pasar por eso para que demostrar que a pesar de todo, él no iba a renunciar a la fe en Dios. Entonces nosotros debemos de reconocer que mientras estemos en esta tierra, mientras haya vida, nosotros como hijos de Dios siempre vamos a ser objetivos de nuestro adversario. Dice Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, oiga, tened por sumo gozo. ¿Está fácil o está difícil la cosa? ¿Ah? Está difícil, pero nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué hacemos nosotros en los problemas? ¿Nos quejamos? ¿Nos dan ganas de renunciar? ¿Le reclamamos a Dios? ¿Tiramos la toalla, como decimos nosotros? ¿Nos alejamos del ministerio? ¿Nos alejamos de la iglesia? ¿Qué hacemos en las dificultades? Porque la palabra nos dice a nosotros, oiga, como soldados de Cristo, alégrense cuando estén en diversas pruebas. Si nosotros no hemos aprendido, no hemos comprendido, no queremos entender que estamos en guerra,
vamos a estar siempre creyendo que nunca nos va a pasar nada. Y siempre vamos a estar cayendo en dificultad y en problemas ante nuestro adversario. Hermanos, el soldado no rehuye al combate. Al contrario, lo busca. Yo no le digo que vaya a buscar al adversario. Pero el soldado no rehuye al combate. Al contrario, lo busca y lo persigue. Se lo digo porque hace muchos años, en mis buenas épocas, fui soldado. Y nosotros, a donde nos decían que estaban, allí íbamos a buscarlos. Y cuando se nos corría, los seguíamos. Y cuando nosotros nos corríamos, nos seguían también. No se rehuye al combate. Un verdadero soldado está dispuesto a dar la vida por la causa. Y los hijos de Dios estamos dispuestos a dar la vida por Cristo. Porque Cristo dio la vida por nosotros. Entonces un verdadero soldado no debe de andar llorando, no debe de andar quejando. Mire cómo estoy. Ay, es que no. ¿Y qué quería pues? Si la guerra es así. Vamos a estar en una guerra. Ahora, no es física, es una guerra espiritual. Hermano, cambiemos la visión de ver las cosas. No digamos estoy enfermo. Digamos estoy siendo atacado por Satanás. No digamos estoy en problemas. Digamos estoy bajo fuego del enemigo. Pero hay alguien que está conmigo que me va a sacar victorioso. Hay alguien que está a mi lado, que no me ha dejado solo, que no me ha desamparado y en esta batalla me va a dar la victoria. Pero hermanos, si nosotros no tuviéramos aflicciones, si nosotros no tuviéramos problemas, ¿cómo supiéramos que el Dios al que le amamos, al que le glorificamos, al que le alabamos, cómo vamos a saber que Él nos ama? Sabemos que nos ama porque en medio de la dificultad mete su mano y nos saca. Sabemos que el Dios al que nosotros le servimos en la aflicción nos ayuda, nos respalda. Sabemos que el Dios al que nosotros glorificamos, le alabamos, le servimos y que le exaltamos, sabemos que existe, sabemos que tiene poder porque en la dificultad lo ha manifestado. Entonces, ¿por qué nos asustamos o por qué nos desanimamos cuando viene el problema sobre nosotros? ¿Es la fe que tenemos que no nos alcanza para creer que Dios se va a levantar por nosotros? ¿Será esa la razón que nosotros, la fe que tenemos es tan pequeñita que cuando vemos el problema, hoy sí ya me tocó? Momento, que no es hijo de Dios, que no somos hijos de Dios. Si Él es nuestro Padre y si estamos en su mano, decíamos en la mañana, decía nuestro pastor, ¿quién? Pregunte, ¿quién lo va a arrebatar de la mano de Dios? Lo que sucede muchas veces es que el cristiano no sabe realmente de qué se trata la vida del cristiano. Y piensa, yo siempre digo una frase, aquí no, pero en otro lado sí, mire, la vida del cristiano no es de andar pelando los dientes siempre. Pero muchos así creen. Pero no es así. Hay momentos duros, hay momentos de dificultad, hay momentos de angustia, hay momentos de tristeza. Pero en esos momentos Cristo está al lado suyo. En esos momentos Cristo está a nuestro lado para esforzarnos, para ayudarnos. Mire, hay situaciones por las que el cristiano va a pasar que cuando haya salido de ella va a poder voltear hacia atrás y va a decir, ¿y cómo salí de ahí? Y le va a decir al Señor, no saliste, yo te saqué de ahí. Pero debemos de creer que somos sus hijos. Debemos de creer que Él es el que va a pelear por nosotros. Debemos de poner totalmente nuestra confianza en Él. No diga estoy enfermo. Si en caso que no sea por un ataque al enemigo, diga estoy en una prueba, estoy en un examen. ¿Sabe para qué son los exámenes? ¿Ah? Para demostrar sus conocimientos. ¿Sabe para qué muchas veces son los problemas? Para que usted demuestre cuánto le cree a Dios. Muchas veces las dificultades vienen para que nuestra fe sea medida, para ver qué tanto realmente estamos dispuestos a seguir a Dios sin importar qué. Porque hemos hablado muchas veces, le ponemos condiciones a Dios. Hermanos, muchas veces vienen dificultades a nosotros, como allá en Juan capítulo 9, versículo 3. Muchas veces las dificultades que vienen a nosotros no es porque usted esté en pecado, no es porque Dios quiere ponerle una prueba, no.
es porque en esa dificultad, en esa enfermedad, en ese problema, ahí se va a manifestar la gloria de Dios en su vida. Mire, pero si yo ya sé que existe, sí, pero los otros no. En el milagro que Dios le haga a usted, los otros se van a dar cuenta que el Dios al que usted le sirve es un Dios vivo. Amén. Mire lo que pasó, Juan capítulo 9, versículo 3. Respondió Jesús y dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Y en quién se van a manifestar las obras de Dios? ¿No es en nosotros? ¿No es en usted? Pero muchas veces no queremos, como decimos, pagar ese precio. No queremos pagar ese precio, pero debemos de comprender cuál es nuestro trabajo en este mundo. Hermano, no digamos que tenemos muchos problemas. Digamos, estamos siendo atacados, pero vamos a salir victoriosos. Vaya conmigo a primero de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y os habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Le digo, no importa el problema. Si Cristo está con usted, no importa qué tan grande usted vea el problema. Nuestro Dios hasta ahorita no ha perdido ninguna batalla y no la va a perder. Y si nosotros estamos con Él, la victoria está segura para nosotros. ¿Cómo sobrevivir al fuego del enemigo? En primer lugar, hermanos, en el ejército se le dice relax. Cuando en medio de la marcha se hace un alto y viene el más confiado, se quita la mochila, se quita la gorra, pone el fusil por un lado, se desequipa, ahí está relax. Y si lo agarran así, ya está frito. Y eso es lo que el cristiano muchas veces hace. Cuando tenemos la refri llena de comida, cuando todo hay salud en la casa, cuando no hay ningún problema, nos empezamos a enfriar, nos empezamos a ausentar, empezamos a bajar la guardia espiritualmente, dejamos de orar, dejamos de cantar, dejamos de hacer un montón de cosas que necesitamos hacer como cristianos y ahí estamos fritos. Nos fuimos alejando sin problema y regresamos a la iglesia llenos de problemas. Cuando estábamos sin problemas nos fuimos, cuando regresamos, ¿sabe por qué regresamos? Vamos a recordar un sermón pasado, porque Dios utilizó el cabestro, y el ¿qué más? Y el freno para traernos de regreso. Nos dimos un relax y el enemigo nos comió. El cristiano no debe descuidar, como cristiano no debemos descuidar nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual se alimenta de la lectura, de la oración, de la alabanza y de la congregación entre los santos. De ahí se alimenta la vida espiritual de un cristiano. Cuando usted descuida la palabra, cuando usted descuida la oración, cuando usted descuida la alabanza, cuando usted deja de congregarse, entonces usted ha tomado un relax y es el momento para que el enemigo lo haga trizas. ¿Quiere sobrevivir al fuego del enemigo? No se tome un relax. Segundo, resista confiando en las promesas de Dios, porque Dios es fiel. Y si Él lo ha prometido, mire hermano, yo no me he enfriado, yo no me he tomado un relax y sin embargo estoy en un montón de problemas. Entonces está bajo fuego. Resista confiando en las promesas de Dios. Primera Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Hermano, deje de andar diciendo ya no puedo. Si no podemos nada, si es Cristo el que nos ha sostenido hasta este día, es Cristo el que nos sostiene en las dificultades. Pero muchas veces nosotros, mire, yo no sé cómo he sobrevivido a este problema, ya llevo 3 meses en el problema y no salgo, ya no aguanto. Si no ha aguantado, si está ahí, ¿por qué Cristo lo ha respaldado? Si estamos ahí, ¿por qué Cristo nos ha sostenido? Nosotros debemos entender, nosotros no podemos, es Cristo el que puede a través de nosotros. Y si Él está con nosotros, no rehuyamos al problema, no lo busquemos, pero no, hermano, como cristiano de verdadero, no lloremos, parémonos firmes. Tenemos un adversario,
pero el que está con nosotros es más fuerte que nuestro adversario y la victoria está segura. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor.